Yo soy Pedro Gandolfi, de la cuarta generación de los Gandolfi, del Trapiche, allá Agua Blanca, del Parque Nacional ahorita, Parque Nacional Guatopo. Y bueno, yo estudié en Guatopito, que es una escuela. Después me vine aquí acá a Altagracia y estudié mi primaria. Y por ahí a los 23 años me consiguieron trabajo en el Parque Guatopo. Pero antes de conseguir trabajo en Guatopo, me buscaron para yo hacer letras, hacer avisos. Primero era mi papá, se lo hacía con un pulmón. Las letras las marcaba y después las sacaba con un pulmón. Después, como era madera muy dura, trajeron una fresadora, pero entonces no había quien la sacara, quien escribiera las letras, pues las marcara. Entonces supieron que yo hacía avisos. Empecé eso sin hacer cursos, sin nadie enseñarme, sino que yo me puse a hacer avisos y por mi cuenta. Y entonces empecé a hacer avisos. Yo el que hice los avisos ahí del parque. Y el que implementó el emblema de parque en Guatopo fui yo, claro, con permiso del jefe, de Luis Escalón. Y a varios enseñé yo de la Laguna de Tacuarigua, vinieron dos. De Caracas vinieron varios también. Del Sinaruco Capanacparo vino un ingeniero. Es para acá por los lados de Apure. Y así sucesivamente, ahí se enseñaba también a hacer maquetas, los que salían a hacer maquetas, pues. Entonces, a medida de eso, me dijeron que si quería trabajar y bueno, antes del año me consiguieron trabajo fijo, como encargado de los guardaparques. Y ahí empecé a trabajar, bueno, en el año 79. Y ahí empecé a visitar todos los puestos de guardaparques. Claro, había guardaparques trabajando que eran en su zona, por la zona de Ocumare, Aragüita, San Vicente, por aquí por la parte de Ocumare estaban Las Bestias, que entraba por aquí por Guanapito. Entraba ahí y visitaba el puesto de guardaparque Las Bestias y me iba siguiendo esa carretera, que es por donde estaba una tubería de Corpoven, y llegaba a Ocumare no, a un pueblito que llaman Quiripitar, que está dentro del parque. Ahí había otro puesto de guardaparque. Ahí salía y me iba por la parte salía a Ocumare, iba vía Santa Teresa, entraba a Quebra de Agua, había otro puesto de guardaparque. Y así sucesivamente me venía por la carretera, había puesto La Trinidad, La Palma, y ahí llegaba a Los Alpes, y ahí agarraba hacia la vía hacia acá, hacia la oficina. Estaba Macanilla, donde estaba un comando de la Guardia Nacional años atrás, cuando gobierno de Pérez Jiménez. Y ahí me venía que era el puesto de guardaparque Agua Blanca, donde está el Trapiche, están las piscinas. Ahí para acampar también, hay un campamento grande ahí, lo llaman Los Monos, y ahí más a 6 kilómetros de Agua Blanca era la oficina de Guatopo, la casa de huésped. Y a 2 kilómetros quedaba Guatopito. Y ahí se venía uno a hora y media de la oficina aquí a Altagracia era media hora y media hora más hasta La Elvira, que eso llega hasta La Elvira, la casona de Elvira, una hacienda cafetalera de esos años, pues, del tiempo de la colonia, donde trabajaban aproximadamente, dicen los que los conocieron trabajando eso, que trabajaban más de 30, 40 personas. Estaba San José también, que era otra hacienda. Y ahí, bueno, me tocaba a mí y todos los viernes o cuando fuera necesario a los puestos de guardaparque a visitarlos, a buscar si había algún problema. La Guardia Nacional, el comando de la Guardia Nacional que había, o hay, no sé si lo está todavía en Ocumare del Tuy, ese trabajaba conjuntamente con nosotros, los guardaparques, porque
forestal, Guardia Nacional Forestal, aunque ellos trabajaban en la vial, trabajaban en el aeropuerto. Bueno, eran varios cosas que ellos tenían las funciones pues que tenían. Pero cuando había incendio, esa era la Guardia Nacional trabajaba con nosotros. Algún problema que había dentro del parque, nosotros buscamos, íbamos a Ocumare a buscar la comisión de la Guardia Nacional. Ahí trabajé yo en el parque 23 años. Y el parque fue decretado, Parque Guatopo, el 31 de marzo del 58, la caída de Pérez Jiménez, y fue decretado por la Junta de ese tiempo que quedó después de la caída de Pérez Jiménez, por una Junta de Gobierno. Y ahí, bueno, que fue cuando vino la democracia aquí a Venezuela, que fue cuando ganó, después en los años 60, Rómulo Betancourt. En el parque, bueno, ahí se producía de todo, verdura, plátano, cambur, mire, de todo. Ese era el que surtía de Guatopo, antes de ese parque nacional, pues, lo surtían para acá, para Altagracia, Orituco. Porque en los años atrás no había carretera, entonces todo eso que sacaban esas personas que vivían, los Gandolfi, los Punchilupe, los Mora, que tenían otro trapiche, y esos otros que nombro los Loces, esos sembraban verdura por ahí, que eran 7 familias que vinieron en la época de la colonia. Ahí lo más que se producía era café y cacao y cambur, y yuca, verduras pues. Y todo eso se comercializaba para acá, para Altagracia, Orituco, lo traen en burro. En tiempo de invierno se gastaban 4 días para llegar aquí, para traer la mercancía, pues la verdura y cazabe sacaban también. Por lo menos los Gandolfi sacaban, tenían verdura, sacaban papelón, sacaban la melcocha, sacaban cazabe, sacaban la harina que era para hacer pulenta. Allá están los aparatos, no sé si estarán los aparatos todavía, pero eso se recuperó porque eso tuvo un tiempo, al intemperie que vino un huracán, voló el techo y quedó todo sin techo. Entonces todo lo que era de madera se destruyó con el tiempo, porque no se echó a tiempo. Y ahí trajeron unas personas de Caracas, las trajo Imparque ya, y no pudieron reconstruir eso. Entonces mi papá, Bernardo Gandolfi, con unos grupos de compañeros, trabajaron ahí y recuperaron ese trapiche, otra vez que se hicieron las cosas que eran de madera, que él era el que sabía. Se recuperó, se hizo el rayo de rayar yuca, porque también se rayaba yuca y se sacaba almidón. Las correas que se pusieron para que trabajara por medio del agua, movía todas esas máquinas, para moler caña, para sacar la harina de funche, que era por medio de 2 piedras, una fija y una que daba vuelta, por la fuerza del agua. Y la otra rueda era para mover también por agua, la grande era para moler la caña, que era donde sacaba para sacar el papelón. Esas cargas de papelón las traía para acá, que las casas comerciales que habían aquí era José Manuel Pérez e Infante Arocha. La traen en burro. Ahora, después que abrieron la carretera, bueno, lo traen en carro, pues, pero ya estaba casi terminando porque iba a ser parque. Cuando abrieron la carretera de los Alpes, porque había carretera ya de hacia Aragüita, pero no había carretera de los Alpes hacia Altagracia. Eso lo abrieron en el año 50. Ahí empezaron a venir otras personas, pues, de otros sitios. Los Gandolfi tenían, antes de eso que estoy hablando, los Gandolfi tenían ganado, que formó la familia Gandolfi,
Ahí en ese Agua Blanca fue Nicomedes Gandol. Fundó el trapiche de Agua Blanca, Nicomedes Gandol, el papá de todos esos Gandol. Ahora, después que abrieron la carretera, bueno, empezó a entrar gente de todas partes. Eso se puso como en el Morrito, empezaron a hacer casas y como eran tierras nacionales, entonces empezaron personas a hacer casas, como la casa de huésped, la casa donde eran los vecinos, eran gente de por aquí, de Altagracia. También tuvo casa este señor Tomás de la farmacia Altagracia. Tomás León, hizo una casita por ahí, más allá de la colonia. Imagínate, el clima ahí era. Ajá, sí, porque el clima ahí era bueno, por lo menos nosotros vivimos ahí, yo viví en Agua Blanca, que era donde nosotros vivíamos, tuve hasta los 10 años que nos vinimos para acá, para Altagracia. Eso era, bueno, eso hacía frío yo, bastante. Y el agua era buena, no era agua contaminada, porque ya todo el mundo se había salido de ahí, ya quedaba era uno aquí. También hubo una escuela en Agua Blanca, en el propio Agua Blanca, donde es ahorita el campamento Los Monos. Hay una escuela, pero esa escuela era controlada, y la maestra, eso pertenecía al Estado Miranda. Ahí estuvo hasta que vino el parque, pues, y vino sacando a todas las personas, claro, pagándoles su bienhechuría, porque todas esas personas que vivían ahí, se le pagaron su bienhechuría, y entonces ellos fueron buscando otra parte, Mamonal, por aquí por los lados de Macaira, y le ofrecían parte de plata y le daban también parte en casa el que quería, no era obligado. Por lo menos el primero que se hizo ahí cuando se sacó las primeras personas, habitantes de ahí, fueron 4.177 familias. Sí, señor, 4.177 familias. Eso fueron las primeras, en el mismo año, en ese casi mismo año, el 58 al 60. Y quedó otro lote ya. Ajá, y la represa de Lagartijo también fue decretada para hacerla, se empezó ese mismo en el año 60, la represa de Lagartijo que queda por los lados de Ocumare. Y esa represa, la agua viene del río de que sale del parque. Que hay varios quebradas por ahí, ahí están las bocainas. Está Río de Piedras, que es el que llena esa represa de Lagartijo, que es beneficioso para los habitantes de Caracas, Caucagua. Después hay otras represas también como Taguacita, Taguasa, y otras represas, porque creo que hay 6 o 7 represas dentro del parque. Esta represa la llena el río Orituco. Y Orituco nace, Orituco y Quebra Grande. Lo hace Guatopito, la quebrada de Guatopito y Quebra Grande. Esos dos ríos mantienen la represa de aquí de Guanapito, de Altagracia Orituco. ¿Y dónde nace el río Orituco? El río Orituco nace en las cabeceras, por donde vivían esa gente que tenían conuco, en Guatopito arriba. Ya voltea de la parte para acá Miranda y parte de allá es Guárico y Miranda, por eso está entre Guárico y Miranda. Y la otra, el otro río es Quebra Grande, ese nace por ahí por el Tiamo, Cerro Azul, por ahí por donde vivía el doctor Machado, que algunos los conocían, nos recetaron con ese señor. Machado, ellos lo llaman Nepomuceno Machado. Él vivió en Cerro Azul. Esa es la colonia para arriba, porque solo los papás del Parque Nacional era el doctor Horta, ingeniero, y en el ingeniero José Rafael García, y ese Horta era José Ramón Horta.
Había otro doctor que era el doctor Brusual, Argenio Brusual. Ese era ingeniero también. Esos eran los papás de los parques nacionales que fueron formulando todos los parques. Y esa gente eran delicados con cosas de lo que era parque nacional. Había que cuidar las plantas y no era prohibido cazar, sacar plantas. Traerse cualquier cosa sin permiso de los vecinos. Para unas personas acampar tenían que pedir permiso en Caracas, o si estaba el jefe ahí, que era Luis Escalona, bueno, autorizaba para quedarse ahí, pues. Eso es bueno eso fue bueno. Y a ese no le gustaba tampoco, a él le gustaban las cosas correctas. Ahí, por lo menos alguien faltaba, o se agarraba algo que no debía agarrarlo, que era prohibido. Ese le pasaba un memorándum y lo pasaba uno para Caracas. Y después venían comisiones de Caracas a averiguar las cosas, averiguar qué había pasado con esa cosa que se había perdido ahí. Que era bastante estricto y agradable, porque a mí me gustó trabajar en mi país. Ahí toda la gente que cuando empezó el parque, toda la gente que trabajó ahí, los que buscaron para trabajar ahí, eran personas de ahí mismo, que vivían ahí en el Parque Guatopo. No parque porque no era parque antes, pero después que fue parque. Pero todas las personas que trabajaban ahí, vivían ahí. Todos, Rafael Magallanes, te voy a nombrar algunos, pues. Los Gandolfi, Rafael Magallanes, los Revilla, trabajaron varios. Antonio Morales, esas eran gente que vivían ahí. Los Mora, Miguel Mora, esos trabajaron ahí, Bernardo Gandolfi, Daniel Gandolfi, Ciro Gandolfi, Leonardo Gandolfi empezó cuando empezó el parque, que es el papá de Leonardo. Los primeros Gandolfi que trabajaron ahí fue Leonardo Gandolfi, que entró como jefe de guardaparque, y Ciro Gandolfi como caporal. Después, bueno, murió Leonardo Gandolfi, quedó Ciro como jefe de guardaparque y así, el otro como caporal, José Lía Álvarez era un caporal también ahí. Ajá. Aparte del trabajo que yo tenía de encargado de guardaparque, a veces hacía las veces de caporal, hacía las de cuando venían las excursiones, yo le daba charla a las personas que iban y requerían que querían una charla o ver trabajar cómo se trabajaba el trapiche, cómo se producía la luz por medio del agua. Yo les ponía a funcionar el trapiche, pues, para que vieran cómo funcionaba la rueda y cómo producía la luz por medio de un dinamo. Y hacía las bromas de las charlas, pues, de todas las personas que por lo menos los sábados y domingos trabajaba yo en Agua Blanca de chofer de los guardaparques vigilantes. Y entonces, aparte de eso, bueno, daban la charla del trapiche, yo orientaba al público. ¿Escolares íbamos? Escolares, por lo menos aquí tengo una foto donde viene una excursión del campamento Los Monos, viene bajando de la parte de arriba y ya van saliendo hacia Caracas, ellos son de Caracas. Entonces yo le daba una demostración, aparte que ellos se quedan 3, 4 días, le daba una demostración, cómo funcionaba eso. Los muchachos preguntaban, ay, ¿cuál era la moneda de ese tiempo? Por lo menos la área que más me gustó de las áreas recreativas, pues Agua Blanca, y era el más visitado por las personas, porque de aquí de Altagracia muy poco iban personas de aquí de Altagracia. Primero porque no les gustaban las normas, que era no tomar caña, bebidas alcohólicas, no llevarse las plantas y cazar, algunos eso no estaba permitido, pues. Y entonces a algunos no les gustaba, pero de Caracas venían, había personas pues que eran muy educadas, y uno también llegaba con educación, pues, porque eso lo requería y nos lo decía el jefe, pues. Y había que actuar con educación. Las excursiones que más venían de un sitio era de Guatire y Guarena. Esos eran 5, 6 y 8 y 10 autobuses
que venían de por ahí, desde Medallo, Chala, y pasaban todo el día ahí. Es un consejo que le voy a dar es a la juventud de ahora es lo siguiente, por lo menos conservar los parques. Usted va a un parque o trabaja en un parque, vaya y trabaje, si está trabajando, trabaje con amor a su trabajo, así como nosotros hicimos esos trabajos, que trabajamos con amor, nos gustaba nuestro trabajo, hacíamos las cosas bien como nos mandaban. Mire, usted va a hacer eso, lo hacíamos. Por eso todo se dio adelante y salía adelante, todas esas áreas que se hacían, el trabajo que uno tenía. Yo era chofer, primero encargado de guardaparque, después chofer, caporal, y yo hacía mis bromas con amor, hacía los avisos en madera, y a los muchachos de ahora, bueno, que hagan su trabajo, que le atiendan como es, que trabajen con amor en su trabajo, que les den su oficio. Esto pues se conservó bastante porque los que estábamos ahí éramos personas de ahí y nos buscaban, era fulano trabaja, fulano es buen trabajador, vamos a buscar fulano. Y habían unos que eran bachilleres, habían otros que no eran bachilleres y tenían un hablar que parecían que eran profesores, pero no lo eran, pero eran personas criados que se criaban y hacían, la educación que nos daban era muy buena.